Capítulo 5 de Mansfield Park, escribe por Jane Austen. Capítulo 5. Entre los jóvenes se estableció desde el primer momento una corriente de simpatía. Por cada lado había motivos de atracción, y el incipiente trato prometió convertirse en intimidad, tan pronto como la práctica de las buenas costumbres pudiera autorizarlo. La belleza de Miss Crawford no perjudiciaba la de las dos Bertram. Estas eran demasiado hermosas para que pudieran ofenderse de que otra lo fuera también, y quedaron casi tan prendados como sus hermanos, de sus ojos negros y avispados, de su tez moreno y la gentileza de su carácter. De ser alta, llena de figura y rubia, hubiese podido dar lugar a más de un disgusto, pero, tal como era, no cabía la comparación, y con mayor facilidad se la pudo considerar una muchacha agraciada y gentil, mientras ellas seguían siendo las más hermosas de la comarca. El hermano no era atractivo, no. Cuando lo vieron por primera vez, les pareció feo y vulgar. No obstante, no dejaba de ser un gentleman de trato agradable. En una segunda ocasión ya resultó que no era tan vulgar. Lo era, sin duda alguna, pero tenía en cambio tanta presencia y una dentadura tan magnífica y tan buena figura, que pronto hacía olvidar su vulgaridad. Y en la tercera ocasión, después de comer con él en la rectoría, ya no se admitió que nadie lo calificase así. Resultó, en definitiva, el joven más agradable que las hermanas habían conocido, y ambos quedaron igualmente prendadas de él. El compromiso de Maria hizo que, como correspondía, se inclinase por Julia, quien se dio perfecta cuenta de ello, y antes de que Henry llevara una semana en Mansfield, estaba ya dispuesta a enamorarse de él. Las ideas de Maria al respecto eran más vagas y confusas. A ella no le hacía falta ver ni comprender. No puede haber nada malo. Se decía en que me gusta un hombre agradable. Todo el mundo conoce mi situación. Mr. Crawford es quien debe tener cuidado. Pero Mr. Crawford estaba lejos de considerarse en peligro. Las encantadoras Bertram eran dignas de ser complacidas, y él estaba dispuesto a hacerlo. Así empezó él, sin otro objeto que el de hacerse querer. No pretendía que muriesen de amor por él, pero con un sentido y una sangre fría que hubieran debido hacerlo sentir y juzgar mejor, se permitía en estas cuestiones una gran laxitud. Esas Bertram me gustan demasiado, hermana mía, dijo cuando regresó de acompañarlas al coche después de la comida. Son chicas muy elegantes y agradables. Así es, en efecto, y me complace oírlo decir. Pero te gustas más, Julia. Oh, sí, Julia me gusta más. ¿Lo dices de veras? En general se considera más bonita a Maria. Lo supongo. La aventajé en todas sus facciones, y yo prefiero su cara. Pero Julia me gusta más. Es cierto que Maria es la más hermosa, y además yo la he encontrado más agradable. Pero a mí siempre me gustará más Julia, porque tú me lo ordenas.
No te diré nada, Henry, pero sé que al fin te gustará más. ¿No te dijo que ya me gusta más? Además, Mariah está prometido. No lo olvides, querido. Ha elegido ya. Sí, y por eso me gusta más. Una mujer prometida resulta siempre más agradable que una sin compromiso. Ya está satisfecha de sí misma, pero ella no existan más preocupaciones y sabe que pudo ejercer todo su poder de atracción sin despertar sospechas. Con una mujer prometida todo está a salvo. No hay dado posible. Verás, en cuanto a eso, Mr. Rushworth es muy bien persona, y se trata de un gran partido para ella. Pero a Mariah, él no le importa nada, ¿eh? Eso es lo que tú piensas de tu gran amiga. Pues yo no le suscribo. Estoy seguro de que Miss Bertram se siente muy unida a Mr. Rushworth. Pude leerlo en sus ojos cuando se hablaba de él. Tengo un concepto demasiado bueno de Mariah para suponerla capaz de conceder su mano sin dar el corazón. Mary, ¿cómo vamos a domar a nuestro hermano? Mejor será dejarlo solo, creo yo. Hablando no sacaremos ningún provecho. Al fin caerá en la trampa. Pero yo no quiero que lo engañen. Desearía que todo se llevara a cabo limpia y honradamente. Ah, querido, deja que corra su suerte y que lo engañen. Nadie se escapa de que lo engañen alguna vez. ¿No es siempre así en el matrimonio, querida Mary? Sobre todo en el matrimonio, con el debido respeto a los que ahora van a casarse, querida Mrs. Grant. No hay uno entre 100 de uno o otro sexo que no sea engañado en el matrimonio. Por donde quiera que mire, veo que es así, y comprendo que así tiene que ser al considerar que de todas las transacciones es en esta donde cada uno espera el máximo del otro y procede con menos honradez. Ah, mala escuela para el matrimonio has tenido en Hill Street. Nuestra pobre tía tenía pocos motivos para querer ese estado, pero aparte de ello, hablando solo por lo que he podido observar, creo que es un negocio de intrigas. Conozco a muchos que se han casado esperando y confiado a la determinada ventaja o algunas virtudes o cualidades en la persona elegida, y que sin embargo se han visto defraudados y obligados a resignarse con todo lo contrario. ¿Qué es esto sino un engaño? Niña, en todo eso que dices hay mucho de tu imaginación. Perdona, pero no puedo creerte de todo. Te aseguro que solo ves por un lado la cuestión. Descubres el mal, pero no aciertas a ver el consuelo. Hay ligeros roces y desengaños por todas partes, y todos esperamos siempre más. Pero si fracase un proyecto de felicidad, la naturaleza humana se orienta hacia otro. Si el primer cálculo resulta equivocado, hacemos otro mejor. Siempre hallaremos consuelo en alguna parte. Y esos observadores mal pensados, querida Mary, que convierten todo lo poco en mucho, resultan más engañados y decepciones que los mismos cónyuges. Muy bien, hermana.
respectó y admiró tu espíritu de compañerismo. Cuando esté casada, intentaré ser tan constante como tú, y desearía que todas mis amigas lo fuesen también. Así me ahorraría muchos pesares y inquietudes. Estás tan enferma como tu hermano, Mary, pero aquí los curemos a los dos. Mansfield los cura, y sin nada de engaños. Quédanse con nosotros y hablarán el remedio. Los Crawford, sin desear que los curesen, se quedaron muy a gusto. A Mary le gustaba la rectoría como hogar, y Henry estaba igualmente dispuesto a prolongar su permanencia allí. Había llegado con el propósito de quedarse solo unos días, pero Mansfield le ofrecía buenas perspectivas y nada lo llamaba a otra parte. A Mrs. Grant le encantó que se quedaran los dos y al Dr. Grant le satisfecho que fuera así. Una jovencita despierta y habladora como Mary Crawford siempre es compañía agradable para un hombre casero y indolente. Y tener como huésped a Henry le servía de excusa para beber vino tinto todos los días. No es probable que Miss Crawford, debido a sus costumbres, pudieran sentir una admiración tan arrebatada como las hermanas Bertram por Henry. Reconocía, no obstante, que los Bertram eran unos muchachos muy atractivos, que aun en el mismo Londres no era fácil ver juntos a dos jóvenes de sus condiciones y que sus modales, en particular los de Merior, eran intachables. Este había residido largas temporadas en Londres, y era más inteligente y galante que Edmund, y por consiguiente debía ser el preferido. Aparte de que ser el mayor era otro motivo poderoso, desde luego. Ella tuvo enseguida el presentimiento de que habría de gustarle más el mayor. Sabía que este era su camino. Desde luego, Tom Bertram tenía que ser considerado un muchacho agradable por todos los conceptos. Era el tipo de joven que generalmente gusta. Poseía esa clase de simpatía que a menudo convence más que ciertas dotes de orden más elevado, pues sus maneras eran naturales, su humor excelente y su trato familiar, y tenía fácil conversación, y la herencia de Mansfield Park y de una baronía que habían de corresponderlo por derecho de sucesión no perjudiciaba en absoluto su atractivo personal. Miss Crawford no tardó en darse cuenta de que tanto él como su situación podían muy bien convenirlo. Oteó las perspectivas que se le ofrecían y acabó por decirse que, de todos sus posibles pretendientes, él era el que más ventajas ofrecía. Un verdadero parque con 5 millas de perímetro, una casa espaciosa de construcción moderna, tan bien situada y resguardada que merecía figura en cualquier colección de gradados de residencias señoriales de reino, y que sólo requiriera ser amueblada de nuevo. Unas hermanas agradables, una madre pacífica, y en el fin el mismo hombre atraente, con la ventaja de que entonces se había desligado bastante de su aflicción al juego debido a una promesa hecha de su padre, y la de que en adelante se llamaría Sir Thomas.
No estaba nada mal. Decididamente era un buen partido. Y, en consecuencia, comenzó a interesarse por el caballo de Tom, que había de correr en las carreras de Bee. Estas carreras lo obligarían a irse poco después de haberse conocido los dos. Y como parecía que su familia, debido al proceder habitual en él, no esperaba que regresase antes de haber transcurrido bastantes semanas, la pasión del galán se vería sometido a una prueba inmediata. Mucho insistió él para inducirla a que asistiera a las carreras, y se hicieron planes para organizar una gran partida campestre, a fin de presenciarlas con todo el entusiasmo de la afición, pero todo quedó en palabras. ¿Y Fanny? ¿Qué hacía y pensaba entretanto? ¿Qué opinión tenía de los recién llegados? Pocos muchachos de 18 años hubieran podido verse menos animados que Fanny a dar su opinión. De un modo discreto, y sin que sus palabras alasen mucho, y corriendo su tributio de admiración a la belleza de Mary Crawford. Pero como seguía considerando vulgar a Mr. Crawford, a pesar de que sus dos primas habían demostrado en repetidas ocasiones que ya no pensaba así, a él nunca lo mencionaba. A su convicción, cada vez más arraigada en ella, respondía tal actitud. Empiezo a comprenderlos a todos, excepto a Miss Price, dijo Mary, mientras paseaba con los hermanos Bertram. A ver, ¿ha sido o no ha sido presentada en sociedad? Estoy intrigada. Asistió a la comida en la rectoría, como los demás, lo que parecía indicar que sí había sido presentado. Pero sin embargo dijo tan poco cosa, que me cuesta creer que lo haya sido. Edmund, a quien principalmente se dirigía la pregunta, contestó: Creo que sé lo que quiere decir, pero no quiero comprometerme a responder a esa pregunta. Mi prima es ya mayor. Tenían la edad y el juicio de una mujer, pero lo de las presentaciones o no presentaciones es algo que escapa a mi conocimiento. Y, no obstante, nada tan fácil de acertar. La diferencia es tan notoria. La actitud y las maneras resultan, siempre hablando en términos generales, completamente dispares. Hasta ahora nunca había supuesto que pudieran equivocarme en si una muchacha ha sido presentada o no. La que no lleva siempre la misma clase de indumentaria. Una capota cerrada, por ejemplo, se muestra muy recatada y una pronuncia palabra y nunca pronuncia palabra. Aunque se sonrían ustedes, así es, no lo duden. Y aunque a veces se exagera, hay que reconocer que está muy bien. Las jovencitas deben ser discretas y modestas. Lo más censurable que tenían la presentación de una joven en sociedad es que el cambio suele resultar demasiado brusco. A veces, en tan corto plazo, pasan de la discreción al atrevimiento. Esta es la debilidad del sistema. No agrada ver a una joven de 18 o 19 años tan súbitamente familiarizada con todo, cuando en un año antes
Se la ha visto casi incapaz de despegar los labios. Ya diría que también usted se ha encontrado alguna vez con cambios parecidos. Creo que sí, aunque esto no me parece muy leal. Ya veo por dónde va usted. Se está burlando de mí y de Miss Anderson. No lo crea. Miss Anderson. No sé a qué ni a quién se refería. Estoy completamente a oscuras, pero me burlaré con mucho gusto si me cuenta de qué se trata. Ah, lo disimula usted muy bien, pero no crea que yo me dejaré engañar así. Ah, lo disimula usted muy bien, pero no crea que yo me dejaré engañar así. Usted tenía en su imaginación a Miss Anderson al describir las metamorfosis de una jovencita. Hizo de ella un retrato demasiado real para que pueda haber ganado. Fue exactamente así. Vaya con los Andersons de Baker Street. El caso coincide exactamente con la descripción que acaba de hacernos Mary. El día en que Anderson me presentó a su familia, hará de eso un par de años, su hermana no había sido aún presentada en sociedad, y no me fue posible sonsacarle ni una palabra. Una mañana permanecí una hora sentado en su casa, esperando a Charles, sin más que ella y un par de niñas en el salón, pues la instructriz estaba enferma o se había retirado, y su madre entraba y salía a cada momento con cartas de negocios. Pues bien, apenas si pudo conseguir una palabra o una mirada de la damisela. Hecho el corojo a su boca, y me dio vuelta la cara con unos aires. No volví a verla hasta un año después. Entonces ya había sido presentada en sociedad. La encontré en casa de la señora Holford y no la reconocí. Vino a mi encuentro, me llamó como si fuésemos viejos amigos. Me clavó la mirada con desparpajo y se puso a charlar y reír de tal modo que acabé por no saber qué actitud adoptar. Me di cuenta de que yo también era, junto a ella, motivo de risa en la sala. Y está claro que a Miss Crawford le contaron la historia. Una historia muy divertida que hace más honor a la verdad, diría yo, que a Miss Anderson. Es un defecto demasiado frecuente. Las madres ciertamente no han dado con la fórmula acertada para educar a sus hijas. Yo no sé dónde está el error. No pretendo rejoguir a nadie, pero veo que en muchos casos se procede erróneamente. Las personas que sabían demostrar al mundo cómo debe comportarse de toda mujer, dijo Tom galantemente, hacen ya mucho en favor de un mejoramiento general. No es difícil descubrir el error, repuso Edmund menos galante. Tales jovencitas han sido mal criadas. Desde el principio les inculcaron ideas equivocadas. Obran siempre influenciadas por motivos de vanidad, y en su conducta no hay más auténtica modestia antes que después de ser presentadas en sociedad. No sé, vaciló Miss Crawford.
Francamente, no puedo estar de acuerdo con usted en este punto. Para mí, este es el aspecto menos censurable de la cuestión. Mucho peor resulta ver a ciertos muchachos que ya antes de ser presentadas tenían el mismo aire y se toman las mismas libertades que si lo hubieran sido. Como he podido apreciar en más de una ocasión, esto es lo peor de todo, en extremo desagradable. Sí, eso lo encontró muy inconveniente, dijo Tom Bertram. Además, desorienta mucho, hasta tal punto que a veces uno no sabe qué hacer. La capota cerrada y el aire recato que tan bien describe usted, y nunca se dijo nada tan acertado, lo advertían a uno a las claras. Pero el año pasado cometí un tremendo error debido a la ausencia de estos indicios en una muchacha. En septiembre fui con un amigo a pasar una semana en Ramsgate, a mi regreso de las Antillas. Allí estaban mi amigo Snead. Tú me has oído hablar de Snead, Edmund. Su padre, su madre y sus hermanas, a quienes no tenían el gusto de conocer. Cuando llegamos a Albion Place, todos habían salido. Fuimos en su busca y encontramos en el embarcadero a la señora con sus 2 hijas y varios conocidos suyos. Saludé en debida forma, y como fuese que la señora Snead estaba rodeado de caballeros, me uní a una de las hijas, y caminé a su lado durante todo el camino de regreso, procurando resultarle agradable. Ella se desenvolvía con la mayor naturalidad, mostrándose tan dispuesta a escuchar como a hablar. Yo no albergaba la menor sospecha de estar cometiendo alguna incorrección. Las 2 hermanas tenían exactamente el mismo aspecto. Iban vestidos y llevaban velos y parasoles, lo mismo como las otras. Pero después supe que había decidido mis atenciones a la más joven, que no había sido presentado en sociedad, y habían ofendido a la mayor. En Augusta, la menor, no había que reparar hasta 6 meses después. Creo que su hermana no me lo perdonará jamás. Eso estuve mal, desde luego, pobrecita. Aunque yo no tengo una hermana menor, me pongo en el sitio de ella. Verse postergada antes de tiempo debe de ser muy humillante, pero la culpa fue del madre. Miss Augusta tenía que haber ido acompañada de su instructriz. Hacer las cosas de un modo que se presenta a confusión nunca da buen resultado. Pero ahora desearía ver satisfecha mi curiosidad acerca de Miss Price. ¿Asiste Fanny a los bailes? ¿Asiste Fanny a los bailes? ¿Va siempre a todos los convietes como asistió a la comida en casa de mi hermana? No, contestó Edmund. No creo que haya ido nunca a un baile. Nuestra misma madre raras veces asiste a reuniones de sociedad, ni como afuera. Como no sea en caso de Mrs. Grant, y Fanny se queda en casa con ella. Oh, entonces está claro. Miss Price no ha sido presentada en sociedad. Fin de capítulo 5.